Marco Antonio, cuando en Petit Comité me decías, Paco, yo es que he trabajado casi en todo. Y cuando hablamos y me dices eso de casi en todo, sobre todo en todo que tenga que ver un componente humano, una relación, una química entre las personas, ¿no? Ese todo laboral supone un bagaje profesional amplio y siempre con la persona por delante, ¿no? Correcto, Paco. Al decir trabajar de todo, una persona se abre a las relaciones humanas, a la empatía, a la comunicación. Yo era una persona muy tímida en mi mundo, joven. Uno va creciendo, se va haciendo adolescente, mayor, y va cogiendo experiencia. Y aprendes cualquier trabajo, aprendes claro. Siempre algo, Sí. siempre. Pero claro, eso se le llama, por lo que a mí me dicen, y lo que yo también interpreto, don humano. Es También, decir, sí. y ese don humano de la relación, de la atención, ¿de dónde te viene? ¿Tu padre, tu madre? Yo creo que viene de mi abuela. o de ¿Tu mis abuela? Mi abuela. Mi abuela era una persona muy humana. ¿Cómo se llamaba ella? Se llama Francisca. ¿Vive? No Ah, vale. Nació en Extremadura, se vino a vivir aquí muy jovencita. Sí. Y ha muerto con cerca de 100 años, hace 2 o 3 años murió. Bueno, tampoco me he ido yo muy lejos. Y recuerdo que era una persona, porque era una familia muy numerosa, muy grande, se llevaba bien con todas las familias, que es muy difícil conciliar todas las familias. Claro. Y muy humana. Si viene una persona que necesitaba un bocadillo o alguien, ahí estaba ella para ayudarle. Bueno. Es decir, que yo creo que ese don de generosidad y amabilidad, creo que viene de ahí. Porque yo es que me he criado con mi abuela, en la casa de pequeño. Yo vivía en una casa grande y en la planta de abajo vivía con mis abuelas. Mi abuela y mi abuelo. Pero ellos estaban, cuando tú te criaste con ellos, ¿en Extremadura? No, aquí. ¿Aquí? Ellos, mi abuela vino aquí muy jovencita y se casó aquí en Torremolinos. Como muchos otros que vinieron de... Y se quedó aquí. Claro. Ella es extremeña, pero se quedó aquí. Y de aquí formó un imperio. Un imperio, hablamos de una familia de bisnietos, tataranietos. ¿Muchos hijos tuvieron? Mi abuela tuvo 5 hijos, pero después cada hijo tuvieron 5. Es decir, mi madre, yo soy de 5 hermanos. Imagínate, multiplica 5 por 5, 25, más después todos los nietos, bisnietos. Qué bueno. Es decir, gracias a mi abuela. Y lo que es ese don de amabilidad, empatía, generosidad, yo creo que viene un poco de ahí. Porque yo es que me he criado con mi abuela. Qué bueno, qué bueno. ¿Y quién te iba a decir que con el paso del tiempo tú ibas a tener estancias en Extremadura sin que tu abuela volviera allí, que se quedara aquí en la costa? El destino a veces... Almendralejo, ¿no? En Almendralejo el año pasado estuve de profesor, estudiando, dando clases de profesor, y yo aunque soy andaluz, siempre he tenido ese origen extremeño con las ganas de estar allí. Y ha dado el destino, gracias al destino, he estado allí y he podido compartir con mi digamos, otra familia de Extremadura, extremeña. Qué bueno, qué bueno. Claro, quien piense que vamos a estar hablando mucho tiempo de Extremadura, hombre, podíamos hacerlo, pero tus raíces... No, yo me he criado aquí, Claro. Yo soy de Benalmádena. Yo soy de la costa. De la costa. Un boquerón. Pero además de la costa, en muchos ámbitos y con muchas raíces, ¿no? Hijo de Marco Antonio, ¿y tu padre? Mi padre, que era de Melilla. Ahí va. Y tu madre Esperanza, de la Carihuela. Correcto. Ahí va. Y fuisteis y sois 5 hermanos. Esperanza la primera, tú el segundo, luego Francisco, después Carlos y la el pequeña final con Lidia. Correcto. Son mis hermanos. Arroyo de la Miel.
Benalmádena. Chichilindri, como dicen. Qué bueno. ¿Cómo fue tu infancia, Marcos? Mi infancia fue muy simpática, muy agradable. A mí me gusta mucho salir a la callejea y a coger hojas de morea. Ah, claro, la hoja de morera. Morera para la... ¿Pero cogía las moras o era para los gusanos? Era para los gusanos. Ah, vale. Cogíamos las bolsas y para los gusanos los criamos, hacer los capullos de seda, que después no. Pero me refiero a esa época de los trompos, de las bolas, de juegos que ahora en día no, ni se le pasan a la gente por la cabeza. Cribi, ¿no? Todo. Las bolas, las canicas. Todo. Esos juegos que son entrañables, Totalmente. que ahora con tantos móviles, tanto internet, eso se ha perdido. Pero estaba en la calle. En la cultura de la calle. La cultura de la calle. La gente se educaba en la calle. En la calle. Y hoy en la calle se hacen otras cosas. Otras cosas malas, Claro, por decir. claro. ¿Y cómo era ese arroyo de la miel de tu infancia? El arroyo, bueno, yo me he criado cerca de la Fragua, que es, digamos, el centro, cerca de la calle Las Flores, digamos un poco, no el centro total, pero un poquito en el casco antiguo, ¿no? Y ahí podemos tener las puertas abiertas. La gente tiene las puertas de la casa abiertas, iban de un vecino a otro. Y la gente era simpática, se ayudaba, que si tenía que darte un bocadillo te lo daba, muy familiar, no tanto como ahora, que es muy familiar y muy, como si el tiempo fuese más lento. Exacto. Ahora parece que está todo deprisa, todo marketing, como si el mundo se fuera a acabar. ¿Había turistas por entonces? Siempre había muchos turistas aquí, muchos turistas. Turistas siempre ha habido, pero más relajados que diga. De hecho, tu familia, por tu padre, Marcos, bueno, el turismo lo tiene muy presente porque fue uno de los trabajadores claves y más pioneros del Hotel Riviera, ¿no? Mi padre vino de Melilla y entró de aprendiz de cocina, lo que pasa con una vacante de ayudante de camarero, y de ahí empezó desde abajo hasta conseguir ese primer maître d'hôtel. Durante muchos años, hablado de 40, desde joven se jubiló ahí, hasta hace poco. O sea que si tu padre escribiera su memoria, la historia del turismo en la Costa del Sol tendría una de las páginas más interesantes. Porque el Hotel Riviera era de la cadena Med Playa, que eso está es la también, parte última, ¿no? que también estuvo con José Miguel Bordera, que lo conocerá. Claro. Y estuvo vinculado a esa etapa trabajador de esa. Conocería a Luis Callejón Padre y a todos los A todos, históricos. digamos, los históricos de la Costa del Sol. O sea que estuvo en un hotel clave en esa historia. En Benalmádena. ¿Y quién te iba a decir, Marcos, que con el paso del tiempo, después de que tú, ahora contaremos un poco tu trayectoria profesional, serías segundo maître de también un emblemático establecimiento de restauración como es el Hotel El Mero? El restaurante El Mero. O restaurante El Mero. El Mero Los Mellizos. Eso es, Mellizo. ¿Casualidad? Hombre, ¿Destino? Casualidad puede ser también la costa gran potencial que tiene es la restauración. Los hoteles, restaurantes, y es un potencial económico que tenemos que cuidar. Claro. Yo he trabajado, aunque ya te hablaré un poco de mi etapa laboral, de todo un poco, pero lo que es la restauración siempre ha sido un buque insignia en la costa. Natural. Y que tenemos que aprovechar. Claro. Y cuidar. Y mira qué bien que en tu caso, bien que apostaste en la formación, en tu familia y contigo expresamente, intentando que Marcos estudiara idiomas. Sí, yo he estudiado varios idiomas, francés, pero sobre todo soy licenciado en filología inglesa, que lo estudié en la Universidad de Málaga, me licencié a los 5 años, que antes era el plan antiguo, después del plan Bolonia, y también estuve en la beca Erasmus en Newcastle. Allí perfeccioné el inglés, aunque siempre lo he practicado aquí en la costa. ¿Quién te metió la sensibilidad de que, niño, aquí sin idioma no nos comemos un arroz? Buena pregunta. ¿Verdad? Pues fue mi abuelo, y te explico por qué. En este caso, el abuelo. Mi abuelo. ¿Cómo se llama o se llamaba? Francisco. También, claro. Que también lo conocían en los ventaneros. Igual que tu padre. No. No, por Marco Antonio. Marco Correcto. Antonio, no, igual que mi hermano. Eso es, que tu hermano. Mi hermano. Correcto. Mi abuelo era una persona muy inquieta, muy trabajadora. Una vez que se jubiló, se hizo lotero. Vale. Lotero, pero no el lotero que se recorría todo el Tívoli, todo el arroyo de la miel para vender lotería. Y en aquella época había muchos turistas, muchos ingleses. Pero los ingleses no sabían lo que era la lotería.
Entonces mi abuelo, digo, hay que ver que a ver si me enseñaras inglés para yo explicarle que la lotería es tanto y el premio es de tanto. Y de ahí me metió el gusanillo de que aprendiese inglés. Y él me dijo que aprendiera inglés para yo enseñarle a él. De hecho, yo hasta las papeletas, eso le ayudaba para hacer papeletas y tal. O sea, al final, fue mi abuelo el que me inculcó, me apuntó en una academia de inglés, que era Academia Atenas. Atenas. Y ahí aprendí inglés. Con una profesora, Elizabeth. Elizabeth. Exacto. Me acuerdo su nombre porque es una profesora que me acuerdo hasta lo que me enseñó todavía. Y de ahí lo que es la base de inglés es la que aprendí. O sea que tus abuelos, tanto ella como él, buena huella han dejado en ti, ¿no? Pero no solamente en el inglés, sino en la parte literaria. Además. Que ahora te porque explicaré. Francisco también gustaba contarte historias, ¿no? De manera oral. Qué bonito. De manera oral. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, que yo todavía ni andaba, Sí. yo vivía en una casa mata, como he dicho antes, de 2 pisos, de 2 plantas, me bajaba a gata por la escalera, sin que me cayese. ¿Por allí por la Fragua o por otro sitio? ¿Cómo No, era? sí, en la calle El Greco, El que antes Greco. ya calle El Morillo. Vale. Una casa mata, que era de ladrillo visto, que por cierto el alcalde Enrique Bolín le dijo que esa casa no debería estar porque eran todas blancas, Ay, por Dios. y esa casa era con ladrillo visto. Toma. Bueno, eso como anécdota. Claro. Y bueno, mis padres no sabían nada, yo me bajé a gata y me metí dentro con mi abuelo, dentro de la cama entre mi abuela y mi abuelo, sobre todo por Sí. Navidades. Mi abuelo, que tiene en la parte del armario una caja de mantecado, cogí el mantecado y para que no se desmoronase, me Sí. cogía con la mano, lo estrujaba y dice, toma Marco, este para ti, ¿de qué quieres? ¿Chocolate? Y ¿Todo esto eso en la cama? en la cama sí, pero lo hacía para que no se... Sí, porque no- antes, las antes, mejillas no veas tú. antes, por eso, Claro. antes. Y después me metía en la cama y ahora empezaba la película, como una película. Empezaba con esa voz, que si el perro choricero, que no sé qué. Yo me creía que estaba en el cine. Es que eso es difícil de explicar. Escenificaba. Es la voz. Entonaba. Entonaba. La sensación, como si estuviera una película mejor. Claro. Eso no sé si algún niño habrá tenido esa experiencia, pero yo, para mí, se me ha quedado grabado. Y tú embobado. Yo embobado, que me bajaba todos los días, todas las noches, así no sé cuántas. Y eran historias que se inventaban. Historias que se inventaban, que si en el Tívoli, que si el perro choricero, que si robaba esto, que si el gato, que si no sé qué. Yo no me acuerdo de la historia en sí. ¿Y te dormías al final o no? Que claro que me dormía, pero yo me... ¿A gustísimo? Ya me quedaba frito, ¿Y tú crees que por ahí? Por ahí, eso se me quedó en la cabeza y yo, sin saberlo, cuando tuve 2 hijas, mis 2 niñas, le hacía lo mismo. Y de aquí, con tu permiso, Claro, tus hijas, que no se nos olvide, Patricia y Enar. y Enar. Enar. Y de ahí le contaba esos cuentos, ellas se meaban de risa, y me dijo un día, ¿por qué esos cuentos se tienen que quedar en el olvido? Dame el librito. ¿Por qué esos cuentos se tienen que quedar en el olvido? Sí. Y publiqué mi primer libro infantil, en el 2012, que justamente Este fue hace... el primer libro. Justamente hace una década, 10 años. Aventuras En cielo azul. cielo azul y Citimar. Correcto. Uy, y además, aquí se ve cuando había lluvia. Yo vi el paraguas y el perrito ese que es muy feo es el perro choricero. El perro choricero. Que el perro choricero es muy Que entrañable. viene del abuelo. Que viene del abuelo, y un perro abandonado que lo cogió un vagabundo con mucho cariño, y el perro choricero robaba chorizo, morcilla para ayudar a su padre, que estaba enfermo. Pero no te lo pierdas. El abuelo, el padre vagabundo, le decía al perro, cuando venía con los chorizos en la boca, le decía, ¿tú no lo habrás robado? Ah, claro. Y el perro choricero decía, es decir, no hablaba, pero entendía. Se comunicaba. Hay cuentos de la humildad, de que, aunque era vagabundo, era una persona noble y no quería que robase. Qué bueno, qué bueno. Marco, escuchándote, intuyo que el niño sigue habitando en ti. Seguramente. El niño, una persona nos hacemos más maduro, mayor, pero el corazón y el amor no se olvida, aunque tú seas adulto, siempre está escondido en tu cuerpo. De hecho, siempre, he escrito 3 libros infantiles, y cuando los he escrito ya en edad adulta, que lo lea, ve un niño. Claro. Libros infantiles que después del que hemos Después visto, de este, tenemos el de... Aventura en el mar de mis sueños, que me gusta mucho el mar, la pesca. Cuando era joven, pequeño, mi padre, recuerdo, que trabajaba mucho, pero me llevaba a pescar. Qué bueno. A pescar de manera tradicional, con una caña de mano, un corchito. Sí, ya está. Pero me disfrutaba mucho.
Ahí nada más que estaba el mundo, tu pesca, tu carná, Y el tu tiempo. corcho, y el mundo se paraba. Claro. Y ahí hay muchos cuentos sobre él. Y luego viaje al mundo de mis sueños. Ahí va un compendio de todo. Cuando yo tuve esa anécdota, que la voy a decir, que yo cuando era pequeño, mi madre no me dejaba tener perro, porque decía que molestaban, que éramos sucios, que había que tener mucho cuidado. Lo típico. Responsabilidad. Y no tuve un perro. Y ya cuando mis hijas, cuando ya eran adultas, pues me trajeron un perro que se llama Yolí, una perra Yolí. Y la perra, ya no el perro choricero, ya Yolí es la protagonista de mis cuentos, Ay, qué bueno. que aparecen incluso en Paseo de mi hermana y en el mismo Quijote, que ya hablaremos del Quijote. Está En todo casi como está un poquito todo, encadenado, ¿verdad? está todo un poco encanado. Pero antes de que sigamos por el hilo literario, Ujú. antes de que cuajaran los 10 libros, 10 libros, son 7 libros y 3 antologías. estamos, tú has robado mucho. Sí. Y lo que te queda, Sí. lógicamente. Porque para llegar a la situación de madurez literaria que tienes, la vida te ha curtido, Sí, ¿no? sí, mucho. Y sobre todo compaginando, porque claro, de literatura no se vive, No se vive, por desgracia no se vive. se sueña, Se sueña, se ilusiona como uno. este, el sueño, mi exacto. sueño, Pero su mundo. tú tenías que, Mi sueño 2 veces, mi Claro. sueño. tenías que salir adelante con tu Económica- formación y con la familia. Y con la familia. La responsabilidad. Claro, porque ¿cuál fue tu primer trabajo remunerado? Mi primer trabajo remunerado con la firma, con la firma de consentimiento de mis padres, fue en el Prica, que ahora se llama Carrefour. Anda ahí. Y ahí Prica Los Patios. Prica Los Patios, que es un sitio, es uno de los pioneros en Málaga ¿Cierto? y dentro de Carrefour del grupo, dentro de España. Claro. Y allí, Ayer era reponedor, reponía bebida, tal, ¿con qué edad, Marco? con 17 años, 16, 17, creo que ya empecé. ¿Tú ibas y venías desde Benalmádena del Iba, Arroyo? a veces me llevaba mi tío y otras veces iba en el autobús, pero es que el autobús no había aquí, dejaba en la costa. Si se pasaba de hora, si llegaba una hora correcta, te paraba el tren en Torremolinos y de Torremolinos ibas a Benalmádena. Pero si llegabas tarde, si salías muy tarde, tenías que coger, te dejaba el autobús en la costa y de ahí tenías que ir para arriba. Claro. Pero de ahí estuve varios años y sobre todo en la época siempre he compaginado los estudios con el Eso te trabajo. iba a decir, porque con 17 años tú seguías también Yo estaba estudiando. Estudiabas el bachiller a lo El mejor. bachiller, ¿Dónde estudiaste el bachiller? el instituto, el único que había, el Instituto de Arroyo de la Mir. Claro. ¿Y cuándo estudiabas? ¿Cuándo ibas a clase? ¿Cómo te lo montabas? Bueno, yo siempre he compaginado, la verdad, los estudios con el trabajo, pero siempre como he tenido responsabilidades, siempre me he esforzado. La responsabilidad me ha hecho que me esforzarse más en los estudios. Claro. De hecho, la carrera de filología inglesa me la pasé también trabajando en verano. Y cuando me fui a Erasmus, todo eso lo gané trabajando. Me pude ir. Prica, camarero de chiringuito. Sí, muchos años. La construcción de la comercial, el construcción, Corte Inglés, Comercial, Corte Inglés. profesor de una academia de inglés, secretario de una academia, clases particulares a americanos, a ingleses, de profesor de hace poco. ¿Has estado alguna vez en paro? Yo creo que no. No, sí, 3 meses. Vale. Me quedé en paro cuando en el Corte Inglés no me renovaron, que ahí doy gracias que no me renovaron al año, y me quedé en paro 2 o 3 meses, no más. Creo que esa fue la época de paro que he cogido en mi vida. Por tanto, hay que Bueno, y formarse. cuando me fui al servicio militar. Vale. No nos permitían a los que hicimos la mili tener la compatibilidad. No, no. Eso es cierto. Dedicación exclusiva por 20 Sí, la jornada duros al mes. al mes. Ya está, es la comida. Trabajo, estudio y literatura. Literatura siempre. La literatura, bueno, como has comentado, yo empecé, digamos, profesionalmente o, digamos, de una manera con más fuerza en el 2012. Pero anteriormente le escribía a mi mujer poesía, poemas en inglés, en español, que por desgracia no los guardo, pero salían de manera espontánea. Claro. Digamos, mis pequeños, digamos, versos, ¿no? O lo que es escrito. Pero siempre me ha gustado mucho la literatura, siempre me ha gustado. Yo sabía que tenía esa venilla, pero no fue gracias a mi abuelo, por la transmisión oral y por el libro de mis niñas, cuando empecé de manera
tenemos casi un libro por año. Son 10 años, 10 libros, Qué bueno. un libro por año. Incluso en la boda con tu mujer, con Mónica, que te casaste en el castillo en Bilbil, Bilbil, ahí va. correcto. Algo salió Sí, espontáneo, o casi, sí, ¿no? No me acuerdo las palabras, pero fue por la época de las Torres Gemelas. Una época, digamos, que el mundo cambió, turbulento como la época que hemos tenido ahora del COVID. Claro. En una época turbulenta, y el amor, las palabras, digamos, el futuro, un poco esa luz, digamos, de vida, porque cuando hay una desgracia, pues la puse en esas palabras. Y lo que quise, me acuerdo que lo que quise decirle, que aunque, a pesar de todas las circunstancias, de todos los contratiempos, el amor y la felicidad iba a continuar, o la lucha. Y creo que aquí está el resultado, las 2 niñas y estos libros. Y lo que queda, por vivir y disfrutar. Luchar. Y escribir. Y escribir también. Claro. Una constante, es decir... Esfuerzo y constancia. Claro, Constancia. Claro. Además de esos puestos de trabajo que te han curtido, que te han Sí, hecho... la experiencia como Cervantes. Cervantes estuvo trabajando de todo, recaudador de impuestos y todo. ¿Qué mayor experiencia que hay que tratar con diferentes tipos de personas y de trabajo? Claro. Aprende un poco de todo. ¿Seguro? Tanto lo malo y lo bueno te sirven para crear tus personajes, buenos y malos, porque al final la vida es como es. Cierto, cierto. Es como la viña del Señor. Porque claro, es que fíjate, en el caso tuyo de la atención a las personas o de la relación con las personas, la tienes desde el punto de vista profesor-alumno. Sí, Fuiste profesor en Almendralejo. sí, sí. La tienes como comercial, Sí, como... para vender Correcto. productos de la empresa de turno a la clientela. Y ahora, por lo más inmediato, estás en la atención de la restauración, siendo maître, segundo maître, donde también la relación humana adquiere un plus especial, ¿no? Muy importante porque aparte conocen muchas personas y me gusta aprender y conocer gente. Y digo yo, tú que ya tienes unas dosis de psicólogo seguro por esa La experiencia, hostelería sí. somos distintos ante la mesa donde comemos, somos distintos ante el aula donde estudiamos y nos formamos, y somos distintos cuando a lo mejor compramos Sí, o queremos que nos vendan. exactamente, exactamente. ¿Cuál es el más auténtico? El más auténtico es difícil porque todo el mundo tenemos como decía Freud, un yo, un super yo. Nosotros mismos tenemos doble personalidad. Me refiero, a veces no nos conocemos ni a nosotros mismos. Pero es natural, espontáneo, como este programa. Soltar tu corazón, espontaneidad. Si tienes preparado todo, si tienes preparada la entrevista, tienes preparado todo, ahí nos sale, digamos, lo verdadero. Y aparte que se nota. Yo creo que a la hora de hablar y a la hora de comunicarnos, ya se nota, no hace falta ni decirlo con palabras. Claro. Ya se nota. Sí, pero eso te da un plus Te da un plus. de experiencia y de por dónde cojeamos. Sí. Claro, porque cuando, en el caso del restaurante, ¿no? Uno ya sabe a lo mejor. Eso sí. Cuando se acerca al cliente, por dónde respira. Mira, yo allí en la restauración también he dado, que no te lo he comentado, he dado clases de técnica de ventas. Vale. Te voy a explicar un pequeño ejemplo aquí con el libro. Este libro. Espérate, el último que tenemos. Este. Ah, ese. El Quijote de la Madera. Ahí está. Eso lo aprendí en el Corte Inglés, por ejemplo. Si yo cojo el libro así, a la hora de cogerlo le estás quitando valor. Pero si yo el Quijote de la Madera lo cojo así, como si fuera oro en paño, Vale. hablo lo que sea, puede ser un tontería, libro, ¿verdad? una tontería a la hora de cogerlo, ya sea un libro o sea cualquier cosa. Le doy un valor Sí. como inigualable, inalcanzable. Es decir, a la hora de coger una cosa, de tratarlo, de hablar, de explicarlo también, de Sí, considerarlo sí, como sí, persona, sí, sí. son pequeños detalles que nos hacen hacer una cosa grande, Claro. importante. Y ya no solamente por la cubierta, sino por el contenido. Pequeñas cosas como Sí. esas, a la hora de vender un pescado y de ofrecerlo, tú tienes que estar convencido de tu trabajo y de lo que le vendes. Claro. Para ti es el mejor, y como vendedor para mí es el mejor, pero aunque el valor lo tenga ya en situ, tienes que saber ofrecerlo, Totalmente. Ponerle pasión. pasión. Claro. Todos los libros están hechos con mucha pasión y esfuerzo. Verás, me pongo
me pongo en la tesitura, los libros son, y ya aquí hemos dicho cómo lo podemos presentar, pero en el caso del restaurante, por no salirnos, no es lo mismo. No lo decir mismo. con desgano o con cierta indiferencia, aquí hay unos chopitos que cuando tú dices, tenemos unos chopitos que están recién venidos de la bahía, Correcto. que están para comérselo. Deliciosa. Es que se le hace la boca agua al cliente antes de verlo. Claro. Y como venga con hambre, no te digo nada. Claro, por eso muchas veces a lo mejor, qué lástima que a veces los metres estén escaseando. Ya es que no a veces, es que quedan poquísimos. Y no solamente eso, sino cualquier trabajo, ponerle ganas. Claro. Puede ser panadero, cualquier oficio. Claro. El mismo profesor, por ejemplo, yo con mis alumnos, es que lo puedes aplicar a cualquier ámbito. Claro. Los alumnos estaban desmotivados. Sí. Yo le ponía su Kahoot, que es un juego así de internet, venga, estos juegos en inglés, lo animaba, que no se le hiciera es como que no se le hiciera el programa o la clase pesada. Exacto. Y el camarero o cualquier oficio, tú tienes que comunicarle felicidad o transmitirle que tenga ganas. Claro. Eso es muy importante. Que vamos a pasar un buen rato. Claro. Ese es el tema. Ese es el tema, lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Comiendo, estudiando. Haciendo la entrevista, lo que sea. Claro. Si disfrutamos nosotros, disfrutan el espectador. Claro. Y digo yo, dando los tiempos donde el reloj nos El reloj. marca las pautas, yo creo que en estas circunstancias vitales disfrutamos poco de lo que hacemos Por el reloj, por las prisas. y por querer hacerlo todo. Y muy rápido. Y no se puede hacer todo. No se puede hacer todo. Queremos dar una imagen perfecta de todo, pero no se puede dar. De hecho, el otro día, como hablando del tema, vi en internet lo que es Mi Belleza inglesa, que era para hacer Mi Belleza. Sí. Y la que ha ganado, o está una de las candidatas a ganar, se presentó sin maquillaje, diciendo la naturalidad. Es como volver a los orígenes, Claro. diciendo la belleza natural. Es decir, que yo creo que tenemos que llegar después de tanto, digamos, hablando entre comillas, postureo, tanto cara a marketing, tenemos que volver un poco a la naturalidad. Claro. O por lo menos volver un poquito a los orígenes, Sí. para que no todo sea tan artificial. Cierto. De hecho, este programa creo, y no es por hacer un poco la pelota, creo que transmite eso, naturalidad. no Y tiene- transmitir un poco los valores. Marcos, no tiene otra virtud que conversar, También. sin tener que mirar el reloj. Es más, no miramos ni a las cámaras, No, nos miramos a nosotros. Ya está. Porque no se puede hablar si no miramos a la cara. también. No hay cosa peor. Y a lo mejor te pasa cuando estás Sí. en esa relación, tanto en el restaurante como en cualquier otro lugar, que tengas que estar hablando con alguien y ese alguien cuando te responde, mira Pamplona. Bueno, ya como anécdota que no se me olvide, me parece una cosa ya, vergüenza, vamos a decirlo, una cosa que esté en un restaurante y esté una pareja guapa, de la flor de la vida, en vez de hablando con el móvil, Bueno, con el móvil cada uno, mandándose mensajes. bueno. Y yo, es que eso no lo veo normal. Una chica guapísima, Que es para mirarla. y están Y él cada también. uno, sí, pero cada uno a sus cosas con el móvil. Eso creo que se debería, que en un momento puntual vale, pero una relación así. Estos tiempos actuales en los cuales nos encontramos, lo hablaba también hace un ratito con algunos conocidos, al margen de que si la pandemia, al margen que si la carestía de la vida, al margen de si el conflicto bélico arriba entre Ucrania y Rusia, al margen de lo cara que se está poniendo la energía, de Sí, que afecta cuántas mucho. cuestiones que nos están poniendo dificultades al vivir, creo que es un toque de atención para que nos preguntemos si el modelo de vida al que hemos llegado ha tocado techo. Buena pregunta. Yo creo que en parte sí. En parte sí, porque nos damos cuenta de que al final todo... yo creo que el tema del COVID nos ha hecho un poco reflexionar. Seguro. De hecho, este año ha sido un boom turístico y la gente va con muchas ganas de disfrutar y de gastarse dinero. Eso nos ha hecho ver que si tenemos que decirnos hasta más de te quiero, que si tengo que llevarla a comer, a cenar, o tengo que llevarla al campo, pasear por el parque,
tenemos que hacerlo. Claro. No tenemos que dejarlo todo cuando me jubile, o cuando pueda, o cuando tenga mucho dinero. Ya. Porque nos ha hecho demostrar que mucha gente se han quedado, pobres que no lo merecían, en mitad del camino por un contratiempo, aunque sea por el tema del COVID. Que quizás haya que aprovechar más el momento. El momento. El día a día. Y ser más natural. No tener tanta envidia, no tener tanto hacia la persona, Ya. no mirar tanto, mirarnos más hacia nosotros, intentar hacer las cosas bien. Por lo menos en lo familiar y en lo que tenemos escondido que queramos hacerlo. Eso es importante, muy importante. Menos mal que está la evasión de la literatura. Bueno, ¿Eh? Y ahí uno ese sí. se desahoga, ¿no? Sí, la verdad que sí. 10 libros forman parte, o 10 producciones literarias con 3 antologías en ellas, forman tu trayectoria. Y alguno en el cajón, que todavía no está publicado. Claro, ya guardado. saldrán las cosas poco a Sí, poco. está en el cajón. Pero lo último y calentito, que se... Recién, vamos, que todavía no lo he presentado todavía. Claro, que esto El está a Quijote punto de Benal- caer El Quijote a Benalmádena. modo público. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha regresa a Benalmádena. Y yo pregunto, ¿cuándo estuvo aquí el Quijote antes? El Quijote estuvo siempre. El Quijote lleva aquí desde que se publicó. Cuando se publicó el Quijote se llevaron unos cuantos ejemplares a América y el Quijote estuvo aquí ejemplar en Benalmádena. No el Quijote este, Ahí pero va. el Quijote. Es decir, el Quijote siempre ha estado aquí en Benalmádena. Lo único que pasa que este Quijote, Benalmádena, tiene todos los componentes para que si Cervantes naciese o estuviera vivo, elegiría Benalmádena. Yo pienso que podría hacer su Quijote. ¿Por qué? Son pequeñas... A mí, yo lo tengo todo... Cuando yo escribo tengo todo enlazado en mi mente. Sí. Y le busco un porqué a las cosas. Yo, de hecho, el Quijote no lo he escrito porque me he dicho el Quijote quiero escribirlo. Yo anteriormente, en Pasión Benalmádena, hablaba capítulos pequeños del Quijote. A mí el Quijote siempre me ha gustado Cervantes. Las novelas ejemplares, que el perro que habla, muchas influencias. Y si te das cuenta, o si lees el Quijote, en el prólogo, el Quijote hace una dedicatoria a Béjar, al duque de Béjar, que ahí lo pongo, que era en aquella época el que le daba el dinero a los escritores, porque Cervantes estaba siendo un duro. Tieso, claro, perdido. claro. De hecho murió, no se sabe ni dónde se ha enterrado. Pues sí. Y entonces tenemos los pisos de Béjar en Benalmádena. Hago referencia a Béjar como al duque, Vale. el prólogo. Vale. Y nuestro personaje, que se llama, en lugar de Alonso Quijano, se llama Alfonso de López, nació en Béjar. Anda. Y de ahí arranca la historia de Quijote. Pero Quijote era un joven de la época de los 80, era un joven nomás que estaba loco con los dibujitos animados, no sé si te recordarás, del Quijote, que era Quijote, esa era la canción que decía Don Quijote Sancho, que era de los Sí, botones. eso era de dibujo animado. televisión, En televisión, dibujito, en la época de los 80. claro. Pues yo eso, me recordaba que me gustaba mucho esos dibujitos, y este personaje también le gustaban los dibujos y leía mucho el Quijote. Y tuvo un contratiempo, le dieron una pedra y se quedó en coma Cuando cuando la pedra muy malagueño. Y los calabraron. los calabranos. Los amigos, que eran un grupo de unos pandilleros, digamos, que se dicen hoy, y se quedó en coma. Y cuando despertó, se creyó que era el Quijote de verdad. Anda, por Dios. El padre le regaló un traje del Quijote y la gaba del Quijote estando en coma para ver si despertara, porque le gustaba mucho. Y todo eso es lo que le fue acrecentando más la locura, su locura. Y cuando despertó se creía que era el Quijote de verdad. Y ya pues empieza la aventura. Qué bueno. Lo que pasa es que en lugar de ir en caballo, va en monopatín, en patineta. Y el Sancho era su amigo, que era gordito, Vale. que el padre le dijo, mira, para que mi hijo siga con la locura, que se lo recomendó el médico, Sí. digo, mira, síguele el rollo para que se crea que era el Quijote. Y ahí empiezan las aventuras junto a la Jolie, que en este caso es Canela, que hace la función de Gálogo, del perro de Quijote, que es Gálogo. Claro. Y se arma caballero en el Castillo Colomares. Toma. Es que tenemos todo en clave. ¿Está todo bien dado? Todo. Sierra Morena es el Calamorro. Que ahí encuentra un personaje, Cardenio, que por cierto, Cardenio resulta que es un personaje que existió en Benalmádena, no se llama Cardenio, pero un personaje que iba por las cuevas, como el hombre del saco, y se querían los niños que le llevaban un muerto allí o algo, porque era con sangre. Y ese personaje misterioso me ha inspirado a mí para ser Cardenio. Es decir, lo que quiero comentar, Paco, es que Benalmádena tiene Benalmádena Pueblo, Arroyo Mía, Benalmádena Costa, tiene todos los puntos para que se desarrolle, hasta los molinillos, que nos podemos encontrar los molinillos pequeños, no molinos de viento, ahí en la costa. Es decir, que has hecho una extrapolación
de La Mancha, te la has traído al sur, Correcto. con el Mediterráneo de fondo, y has ambientado pues con personajes singulares, Muy singulares de Benalmádena y de la muy época de los nuestros, 80. Muy donde nuestros, nos muy podemos nuestros. ver todos retratados. Todo. De hecho, aparece Castillo Bilbí, el Parque La Paloma, Claro. La Estupa. Es muy divertida. Es una novela muy, muy divertida. Y además yo he estado viendo otras versiones del Quijote y creo, con mi humildad, que no se ha escrito nada igual. Qué bueno. En España ni en el mundo, con esa calidez de humanidad del Quijote en Benalmádena. Qué curioso. Esta es la primera parte. Que por cierto, este libro, Círculo Rojo, es la empresa editorial, cuenta también con el apoyo de la Diputación. Diputación, bueno, en este caso ya voy a comentar porque si no me van. No, hay que hacerlo así. En este libro, los libros me han colaborado empresas y gente. Tú te autofinancias, ¿no? Exactamente. Para que no te cueste dinero. Exactamente. Hay que poner el trabajo. Claro. Y el arte. Exactamente. Y ya gracias a Dios, durante estos 4 o 5 últimos libros, que está Pasión Benalmádena. Ahora hablaremos de pasión, sí. Esos he tenido patrocinadores. En este caso, por primera vez, la Diputación de Málaga ha apostado por mis libros, porque le ha parecido muy interesante que el Quijote, a nivel de turismo y para que esté en biblioteca, que lo ven muy importante para que se haga difusión. Claro. Y también el Club Náutico, el Castillo Colomares, que el Castillo Colomares, debo decir, que es el dueño, que Carlos se llama, que es el hijo del antiguo que construyó el Colomares. Correcto. También tiene un poco de loco de Quijote el padre. Sí. Es decir, que esto está Porque hace relacionado. un castillo en estos Claro, tiempos. un castillo en aquella época. Y qué mejor castillo, que es mejor el castillo con la capilla más pequeña del mundo, que tiene el récord Guinness, qué mejor para ser el castillo del Quijote. Por eso que tienen todo, después los mellizos, el grupo Los Mellizos, Animal Trust, que es dedicados a los animales, porque a mí me gustan mucho los animales, y ven el perro Yolita. También en este libro también hay mucha moralidad en el Quijote, muchos valores, no solamente de la lectura, sino moralidad con los animales, con el respeto. Es decir, que el que está loco es el menos loco. Sí, al final. Dice la verdad. Claro. Y el Quijote, que está en Benalmádena, aunque está loco, entre comillas, y está un poco desfasado de la época que estamos, dice muchas verdades. Claro. No de la manera, porque No. él lucha, embiste, va con su Pero espada. es auténtico. Es auténtico. Ese es el tema. Auténtico. Ese es el tema. Aunque se equivoque. Claro. En el amor, en todo. Hay una Dulcinea también. Se equivoca, pero dice la verdad. Es auténtico. Claro. Y fomenta la lectura. Qué bueno. Y también respeto por la literatura, por lo español, por la España, por el descubrimiento, por nuestros. No nos tenemos que avergonzar de lo que hemos conseguido. Claro. A lo mejor mi etapa como militar o en la mili, jurar bandera me ha hecho ser muy patriótico. Bueno, pero lo llevamos. Cervantes, mira Cervantes. ¿Por qué no? Cervantes tuvo peleón con Trafalgar. Hombre, ¿por qué fue manco? A ver. ¿Por qué luchó? Pues yo también me siento un poco también como Cervantes. Claro. Uy. Y bueno, perdón, Sí. que no, y me faltara Callejero Mindundi. Callejero Mindundi es un grupo de jóvenes que le hacen publicidad de ocio en las redes, en Redes YouTube, sociales. redes sociales, Claro. pero lo hacen de manera como nosotros, Muy de manera coloquial. natural. No, Claro. incluso al principio ellos quitaban las tomas falsas, pero se dieron cuenta que eso es lo que no les gustaba a la gente. Les gustaba la naturalidad. Y hacen también publicidad un poco del ocio y de la literatura, del teatro, del cine, qué bueno. de la música. Y es una manera también de este libro, de apoyar, digamos, a todo un poco, porque no sea solamente ocio, irse de marcha o discoteca, sino la cultura. Claro. Gente que cree. Y eso es muy bueno para los jóvenes, Totalmente. porque es una manera de entrarle. A la juventud no puedes entrarle. Engancharla. Igual que yo, cuando he dado también muchas conferencias en el colegio, a la lectura, tú, por ejemplo, si a un niño le gusta un cómic de Mortadelo y Filemón o de lo que sea, que lea. Pues no, claro. Que lea. Es un vínculo para. Si no le gusta un libro, vale, pero que lea. Claro. Y una manera de que aprenda. Qué bueno. Me di cuenta, por lo que voy ya percibiendo de tu esencia, que tú eres de aquí. Yo soy de aquí. De hecho, me llaman. Ahí voy, eso. Porque me suena de que algunos te identifican como el escritor de Benalmádena. Correcto. Y lo voy a explicar. A ver,
Porque escritores en Benalmádena habrá Hay unos mu- cuantos. Hay muchos. Y será de Benalmádena, Dani. Hay muchos. Pero que te llamen a ti, Marco Antonio López Zaragoza, El escritor de el Benalmádena. escritor de Benalmádena, yo creo que ya aquí se va demostrando Bueno. algo. Porque, bueno, luego hablaremos de este. De Pasión en Benalmádena, el origen de una gran leyenda. Pero, ¿de dónde viene Hombre, el dicho? el nombre, bueno, fuera parte de que en todos los libros, Pasión en Benalmádena, El Quijote de Benalmádena, Aventura en Cielo Azul y Sitimá, que es mi primer cuento, es Cielo Azul, Benalmádena Pueblo. Claro. Sitimá la costa. Benalmá- Viaja mundo, Benalmádena del corazón, que este de Claro. poesía. Fíjate. Menos este, que es Maqueronte, Maqueronte. que es un nombre muy bíblico, que te comentaré si no da Sí. tiempo un poco. Todas mis novelas, quitando una, ocurren en Benalmádena, en el entorno de Benalmádena. Yo he estado de viaje en el Vaticano, en Italia, en Inglaterra, no hemos viajado mucho, pero como Benalmádena no hay nada. No hay nada en el mundo. Para mí es el mejor lugar del mundo, para vivir y para cultura, para todo. Y el escritor de Benalmádena lo cuento porque mucha gente me ha dicho, ¿tú por qué te llamas el escritor de Benalmádena? Yo no me he puesto el escritor de Benalmádena. Me bautizaron como escritor de Benalmádena. ¿Y a quién se le ocurrió? Se le ocurrió con esta primera novela, Maqueronte, año 2030, que está, digamos, yo había escrito antes libros infantiles, mi primer infantil, pero después no escribí, el segundo fue una novela, aunque después escribí, pero fue el libro infantil y después la novela. Sí. Se le ocurrieron a Agustín, que creo que los conoce, don Agustín y doña Remedio, Vale. que me regalaron una estampita de su Virgen del Carmen de Puerto Marino. Ya ha salido la Virgen del Carmen, La que Virgen también es forma muy- parte de tu Muy importante. vida. Y me dijo en la presentación, que estuvo los concejales, el ayuntamiento, me dijo, yo no entendía porque yo iba a mi rollo, a mis libros, me dice, a partir de ahora te vas a llamar el escritor de Benalmádena y vas a firmar como el escritor de Benalmádena. Y yo digo, este hombre está loco. A ver, ¿por dónde Le sale? digo, escritor de Benalmádena. Sí, yo ya ve. Y ya a partir de hoy, de allí, pues yo firmaba todos los artículos y el escritor de Benalmádena, el escritor de Benalmádena, aparte de todo lo que... Porque yo realmente todos los libros que escribía sobre Benalmádena, pero a partir de ahí pues ya me quedé con el mote o la muletilla o el seudónimo, el apodo Claro. del escritor de Benalmádena, pero yo no me lo puse, ni quise decir... Y desde entonces pues ya todo el mundo me conoce como el escritor, de hace muchos años, Qué bueno. como el escritor de Benalmádena. Y se lo agradezco porque aunque escritores hay muchos, Sí. pero hay muchos que no han nacido aquí. Yo es que soy de aquí, me he criado aquí. Tengo la esencia, lo que es, digamos, transmisión oral, toda la esencia de Benalmádena. Claro. Que yo creo que en ese aspecto representa un poco los valores de Benalmádena. Claro. Me sugiere mucho todos los títulos, pero especialmente este cuando hablas de Pasión en Benalmádena, el origen de una gran leyenda. No quiero tampoco ser un spoiler, No, esa ya novela ya... pero cuéntame algo sin desbaratar el asunto, que me diga a mí, Paco, esta novela, ¿no? ¿Novela? Una novela. La más extensa que he Ahí va, publicado, tocho. 700 páginas. Es que además, fíjate, Marcos, me voy de vacaciones unos cuantos días y a lo mejor le echo mano. ¿Por qué me recomendarías a mí la lectura de esta novela sin espanzurrarla? Con tu permiso. Con esta novela he pretendido que el origen, no solamente Benalmádena, este es el origen de Benalmádena. Vale, Aquí empieza con la pintura rupestre de la Cueva del Toro, vale, de Benalmádena. vale. Y digamos, cuenta un poco la historia desde Benalmádena, de su creación, de su esencia. ¿Con personajes? Con personajes. Me refiero, bueno, desde el... ¿Cómo se llama? El que está en la figura en Benalmádena Pueblo, que es italiano. Vale, no te apures. El de... Sí, el oriundo. El oriundo que está... Con la papelera, con los naipes. Exactamente, el de los naipes. Exacto, Que se me ha ido... Bueno, te apures. pues... Empieza de ahí un poco, pero no desde ahí, sino desde la prehistoria, desde cuando habitaban, digamos, los enterramientos, todos los hallazgos que se han prehistóricos. los hallazgos que hay aquí en Benalmádena de la Costa. Claro. Pues ahí un poco empiezo a contar la historia de Benalmádena, que se la contaba el abuelo a su nieto, porque el abuelo era historiador. Vuelve a salir. Vuelve el abuelo. El abuelo. Vuelve el abuelo. El abuelo y esos árboles de los higos,
las higueras. La higuera. Todas las higueras, las viñas. Claro. El arroyo de la miel, ¿por qué se llama arroyo de la miel? Por la miel que había, Natural. las higueras que había. Claro. Y ahí un poco cuento un poco la época infantil, un poco mía Bien. y de mis abuelos. Pero todo eso con el compás de la historia. Compadre de la historia de Benalmádena. Claro. Y por eso es Pasión Homenaje, el origen de una gran leyenda. Pero a través de ahí hay un par de personajes, por eso yo esta novela llamo Mi Quijote al estilo Romeo y Julieta. Se enamoran un par de jóvenes que las familias no se llevan bien. Esa es la pasión. Esa es la pasión. Que no se llevan bien, que ella de origen del Al-Ándalus. Vale. Un poco de antes al Al-Ándalus lo expulsaron a todos, no querían Sí, que tuvieran ni el nombre, claro. porque no querían nada de árabe ni nada relacionado. ¿Eran moriscos? Del origen su padre, pero ella no querían decir nada. Vale. Y se enamoró de una familia contraria, totalmente Un amor encontrado. un amor encontrado. Y se oponían toda la familia, entre ellos. Pero la pasión fue hacia adelante. Y ahí esa historia recorre todos los... Recorre también el Parque de la Paloma, bares de la Benalmádena, todos los rincones de Benalmádena. Que viva en Benalmádena o no Va a conozca disfrutar, Benalmádena, le va a disfrutar. encantar. Pero no solamente Benalmádena, también aparece la Virgen de la Peña, Torremolino, Fuengirola, El entorno. Mija, todo el entorno. De hecho, se van también hasta fuera tiene un viaje fuera de Andalucía, en el Vaticano, también están, Anda. de viaje, en barco, en transatlántico. Es una historia muy bonita que yo le llamo el origen porque recorre de manera de ficción, pero a su vez no es una manera histórica, es a través de unos personajes, reviven todo lo que es Benalmádena. Y digamos es un homenaje a Benalmádena desde sus orígenes, pero de manera ficción, Claro. no histórica, pero vivida desde mi infancia, Qué bueno. auténtica. Por eso digo que esta es, digamos, auténtica, porque también recorre un poco, también aparezco como yo, como un personaje secundario. Me he metido dentro, hago un poco de mitad literatura, Claro. aparezco como un personaje más. Claro. Y por eso digo que el origen de una gran leyenda, porque la leyenda es Benalmádena, pero empieza aquí. Qué bueno. Qué bueno. Por lo menos para mí yo lo considero aquí. Y de hecho, el Quijote, aquí hay un artículo, un pequeño capítulo del Quijote, daría... el personaje de Cardenio ya aparece aquí. El loco... Es lo que hemos dicho. El loco que ya aparece aquí. Todo esto está entrelazado. Todo está entrelazado. Todo está entrelazado. Todo. Qué curioso. Todo. Pero es que... como un pulpo que se va Es que un pulpo, extendiendo pero es un pulpo que tú... con sus redes, con sus tentáculos. Tú no lo manejas, Paco. Sale. Salen. Pero eso es lo auténtico. Bien, pero si tú te dedicaras por entero a la literatura, puedo entender que, bueno, esa entrega y esa pasión, pero cuando tú llegas a final de mes con tu familia, por tu trabajo, que nada tiene que ver con la Nada tiene literatura, que ver. aunque sí que es verdad que luego te puede Los servir. personajes. Ahí va, pregunto, ¿de dónde sacas tiempo? El tiempo... ¿Cuáles son tus Yo- horas brujas? ¿Cuáles son tus musas? Como indico aquí en Pasión en Benalmádena, que es de poesía, hago un poema dedicado al tiempo. Maldigo al tiempo. Hago un poema... ¿Lo tienes ahí? Sí. Venga. ¿Eh? Porque el tiempo es nuestro mayor enemigo. Con tu ¿Seguro? permiso, me pongo la... Seguro. Yo me acuerdo, Es nuestro mayor- mientras sí. que lo busca, Es nuestro enemigo. que había una campaña de una lotería Sí. que decía que el dinero no es la mayor riqueza de la vida, que lo más importante de la vida es tener tiempo. Porque Totalmente. ¿De qué sirve que tengas dinero si no tienes tiempo? Tomás Moro, que a mí me gusta mucho la literatura, Tomás Moro decía que ya descansará cuando muera. Dices que no descansa, creo que estaba... Dice, no, ya descansaré cuando muera, es que no puedo Claro, perder claro, no tiempo. puedo. Es que si no, pero no, es ilógico porque tenemos que descansar. Yo con pasión, lo que me decía, yo el tiempo, antes de ya lo localizaba, yo me dormía a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Como anécdota, escribiendo Pasión en Benalmádena, porque es que no tenía tiempo. Claro. Se me rompió el portátil. Iba a perder iba a eso perder es una ruina. el libro, iba a perderlo. Claro. Lo tenía grabado en pendrive. Y el tiempo era mi mayor enemigo. Y muchas veces no he podido escribir más. Uno quiere escribir más, pero no puede. No puede. Claro. Aunque lo importante es que te llena. Cuando te llena una cosa de corazón, Lo haces. el cansancio, puedes con el cansancio. Lo superas. Pero yo he llegado a comprender que tenemos que descansar. Si no descansamos, nuestra mente llega a un momento que se colapsa. Sí, te y no da bloquea, más, te claro. bloquea y en vez de ir para adelante, hacia adelante, va hacia atrás. Por eso hay una expresión que tú también la tienes que tener de vez en cuando, y es tiempo al tiempo.
Sí. Todo llega. Sí. Todo se va a cumplir más pronto o más tarde. Y si no, no pasa nada. Yo pienso, como decía mi amigo, que por cierto, también quiero agradecerle a José Javier Rodríguez Alcaide, que es un personaje literario, catedrático, emérito, hizo la cátedra Prasa, estuvo hasta como anécdota, fue un crack. Político de UCD, estuvo hasta en el golpe de Estado de Tejero, un crack. Pero es la persona más humilde y más inteligente que he conocido en mi vida. Y fue el que me ha dado consejo, me dijo: Marco, lo mejor es leer literatura, es lo más insignificante. El amor, no te vayas a buscar cosas raras, sino en la naturalidad, en las cosas pequeñas, está en la grandeza. Fíjate, y es verdad. Y él, nos hablamos mucho, nos escribimos, en muchos libros, siempre le ha hecho un vistazo, le ha corregido y me ha animado. Siempre necesitas una persona que te anime. Claro. Te voy a leer esto, no me quiero más. El ladrón de sueños. Es un poema que dediqué porque me estaba quedando dormido y digo, me está mosqueando. Te voy a escribir un poema al sueño. Y se llama El ladrón de sueños. ¿Y de qué va el ladrón de sueños? Lo voy a recitar. Vamos allá. Cansancio, maldito de ladrón, me robas el tiempo de mi creación y te llevas los sueños de mi inspiración. Dicen doctores y filósofos que eres necesario porque relajas el alma y cargas la mente y cuerpo con nueva savia. El cansancio es aliado del sueño. Ambos, traicioneros y embusteros, buscan llevarte a su mundo ilusorio, profundo y eterno. Allí me despojan de mi pluma y me sumergen en su mar donde navego, perdido sin saber dónde remar, y escucho sirenas seductoras que me enamoran con su cautivador cántico y se evaporan cuando le toca sus pechos tan solos, vestido por sus rizados cabellos. Qué verdad como una catedral, decía Tomás Moro, compañero de letras, que yo adormiría cuando muriera todo el tiempo que quisiera. Ole. Ahí también lo de Tomás Moro. Claro. Oye, es lo que decía. Paro el tiempo. Paro el tiempo. ¿Qué pensaría tu abuelo, Francisco, si levantara la cabeza y viera a su nieto que se recostaba comiendo mantecao en la cama cuando le contaba historias sobre el perro choricero y otras cuestiones de la imaginación y fantasía de este hombre? Yo no sé lo que... Yo creo que estaría muy orgulloso, estaría súper contento. De hecho, me acuerdo cuando él murió cuando yo tenía 13 años, la adolescencia, una época conflictiva, difícil. ¿Con 13 años? Lo disfrutaste poco. Yo para mí, mi abuelo era como, con respecto a mi padre, era como si fuera un dios. Claro. Porque lo veía como... de hecho, comía como anécdota, comía en un salón independiente. Él no le gustaba siempre, pero yo creo que por no mezclarse un poco como apartado. Pero muy entrañable, muy cariñoso y una persona entrañable. Su vida pasada me da igual. Me refiero que pasado cada uno hemos tenido nuestros problemas, nuestras cosas. Me interesa lo que te deja. El presente, lo que ha habido conmigo, para mí era lo mejor, el amor más profundo que he tenido. Claro. Y cuando murió se me vino al mundo abajo. Con 13 años. Y de hecho estuve teniendo muchas pesadillas durante muchos años, hasta casi mi edad adulta, de volver. Pediría cualquier cosa por volver a ver a mi abuelo. Ay, qué bueno. Por decirle 4 cosas. Lo he visto hace muchos sueños. Los libros o los escritos que había por hablar con él, solamente hablar, despedirme y decirle 4 cosas, los libros y tal. Y también no solamente con mi abuelo, porque ahí está también mi suegro. Porque esta novela, si da tiempo, hablo de mi suegro, Maqueronte. Maqueronte, año 2030, al principio de del mi fin. abuelo y mi suegro. ¿Por qué mi suegro? ¿Cómo se llamaba tu suegro? Se llama Juan. Juan. Igual que el personaje, San Juan. Que también marcó un poco tu vida. Mucho, porque también una persona muy buena, muy bondadosa. Yo le llamo es como... Te explico un poquito, Maqueronte. Mi suegro tampoco conoció mi etapa literaria. Conoció mi etapa cuando le hice la dedicatoria a mi mujer cuando nos casamos, pero no sabía que yo escribía. Claro. Y no he podido compartir nada con él. Claro. Ni esto siquiera, ni los cuentos que yo le contaba a sus nietas. Claro. No he podido compartir nada. Murió y al poco tiempo esa pérdida también. Y resulta que Maqueronte, porque fue al poco tiempo, creo que fue en el 2013 y murió al poco tiempo. Estas cruces gamadas que hay aquí, sí, es como lo que te decía Paco, que el mundo es una casualidad.
Cuando estaba escribiendo este libro murieron esas 5 personas muy importantes para mi vida. Vale. Una de ellas mi suegro, el principal. Vale. Murió mi tía, murió un amigo, un chaval trágico con 15 años, en un accidente. Tu tía era profesora, ¿no? Sí, pero no esa tía, otra tía. Otra tía, vale. Otra tía. Que mi tía Mari Carmen fue también, ya que le hemos dicho que no se nos olvide, fue la que me enseñó un día una versión de, no sé si era La Cenicienta o Caperucita Roja, en Nueva York. Y dice, mira Marco, una versión de Caperucita en Nueva York que la estoy dando, la soltó, la estoy dando a los alumnos y les gustan mucho. Y, yo, bueno, y te dejó... Yo creo que me marcó un poco para hacer la versión del Quijote. Pillado. ¿Y quiénes más nos quedan? Bueno, mi suegro, perdón, mi tía, que falleció de manera trágica, inesperada, Miguel, que un chaval que murió de cáncer, también inesperada, muy joven, una persona muy humana, todas eran personas muy humanas y entrañables. Claro. Y yo dije, estas personas me han marcado mi vida, le voy a hacer un homenaje. Y son los personajes, digamos, en este Maqueronte. En el libro. Pero Maqueronte, pero tú tienes un porqué, porque es que Maqueronte, en la etapa de instituto, de Tomás Moro, Utopía, decía utopía. ¿Qué utopía? Un mundo utópico. ¿Existirá un mundo utópico donde no exista la maldad, donde no exista el bien? Es casi imposible, ¿no? Claro. Pues Maqueronte, esta novela, digamos, un poco como apocalíptica, porque en el 2030, hace 2000 años que murió Jesucristo. Claro. Y es como un nuevo Mesías, un nuevo mundo. Claro. Que viendo lo que está ocurriendo ahora, pues vamos, no me descamino poco. No estaría mal que viniera de nuevo. nuevo. Porque con el tema de la pandemia y el Maqueronte, digamos, volvemos hacia atrás. Claro. El mundo es un poco como el mundo de Aldous Huxley, ¿no? Un mundo feliz, sí. Que está la gente, digamos, como encorsetada. Sí. Los que son de oro son ricos, los que son de bronce o son pobres, sí, sí. Y están como por grupo, por dinero, claro. Por la economía. Y ocurre en la fortaleza, en el 2030, pero la fortaleza de Maqueronte, con unas ruinas donde decapitaron a San Juan Bautista. Amigo. Y en este caso, nuestro personaje, Juan, recobra el espíritu, en este caso como el Quijote, el espíritu de San Juan Bautista, vale. En el 2030, que aquí San Juan Bautista no lo decapita, es el Salvador. Mira qué bueno. Y lo acompañan estas personas para salvar el mundo. ¿Qué ocurre? Eso que lo lean. ¡Qué fantasía! ¡Qué fantasía! ¡Qué doble, triple, cuádruple vida! Yo tengo mucha imaginación, la verdad. Y lo que está por venir. Lo que está por venir. Y lo que está en el cajón. Lo que está en el cajón. La segunda parte y otro tipo de historia. Me quiero meter en otra faceta un poco más... Porque hoy en día, por desgracia, en Netflix, todas las películas, todo, está muy marcada por los héroes, por lo llamativo, lo impactante, sí. Lo macabro, la sexualidad, llevar todas las cosas un poco por encima de... A la provocación. Provocación. Claro. Llamar la atención. Sí. La provocación. Llamarte. Claro. A mí no me gusta mucho eso, pero reconozco que es lo que vende. Claro. Porque es lo que vende, pero no es lo mejor.